Y dice así la palabra del Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Padre, somos parte de tu iglesia, Señor, y queremos rogarte una vez más que abra nuestros ojos, que nos iluminen, para que podamos no solamente ver, sino también comprender, meditar y aplicar esta verdad que quieres mostrarnos hoy a nuestras vidas. El propósito por el cual, Señor, nos has traído a este lugar, lo cumplas. Mantén nuestra mente, Señor, atenta a la exposición de tu palabra. Quita cualquier distractor, cualquier pensamiento, cualquier preocupación que haya en nuestra mente y que podamos disponer todo nuestro ser para centrarnos en ti, solamente en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hace aproximadamente unos 20 años, por un periodo aproximadamente de 2 años, estuve enojado con una de mis hermanas mayores. Sí, 2 años. 2 años en los que traje mucho sufrimiento a mi hogar, porque había un conflicto. Y por más que se nos instaba a que lo resolviéramos, a que nos acercáramos y conversáramos, la realidad es que ninguna de las dos partes estaba interesada. Y lo que pasaba es que cuando había una actividad familiar, yo entraba por un lado, mi hermana salía por el otro y viceversa. Y si había alguna forma de contacto familiar, tenía que estar uno de los dos, pero no estábamos dispuestos a estar ambos en las reuniones familiares. Y así por periodo de 2 años transcurrió esa división. Y como les digo, trayendo un gran sufrimiento principalmente a mis padres, porque obviamente ellos insistían en que nos reconciliáramos y no había respuesta de parte nuestra. Hasta que un día, por la gracia del Señor, hablé con, en ese entonces, un líder de jóvenes. Y este hombre me insistió tanto en la necesidad de ya acabar con esto, que yo le dije, está bien, lo voy a hacer. Y él me dijo lo siguiente, bueno, pero hágalo ya. Es más, va a colgar conmigo, va a llamar inmediatamente a su hermana y me va a llamar de vuelta de que ya le pidió perdón y que ya arregló las cosas, porque si no, usted no lo va a hacer. Y dicho y hecho, yo colgué el teléfono con el líder, llamé a mi hermana, me disculpé, recibí una disculpa de vuelta, llamé al líder, le dije, mira, todo se solucionó, y 2 días después estábamos en la casa de mami compartiendo como si nada hubiera pasado. Nosotros en la iglesia no es distinto. Somos seres humanos, pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza no nos exime de que tengamos conflictos entre nosotros. Nuestra naturaleza no nos exime de que los conflictos se extiendan por un largo periodo de tiempo entre nosotros. Porque somos pecadores. Nuestros deseos y nuestros gustos nos cautivan. Y nuestro orgullo nos hace pensar que estamos bien y que los demás no. Y la realidad es que lo que el texto de hoy nos enseña es que Dios suplica por medio de Pablo que su iglesia esté unida. Y creo que el propósito que tenemos esta mañana como iglesia al estar acá reunidos es comprometernos
a ser una iglesia unida para la gloria de Dios. Escuche bien eso. Comprometernos a ser una iglesia unida para la gloria de Dios. No porque necesariamente hayan ya divisiones entre nosotros. No porque esté habiendo conflicto abierto en este momento entre nosotros, pero va a llegar el conflicto. Y si no nos comprometemos desde ya a tener una actitud de unidad y perseverar en ella, es muy probable que cuando el conflicto lleguen divisiones lamentables, como todos conocemos que han sucedido en el pasado y que seguirán sucediendo lamentablemente. La semana pasada vimos que tenemos que, como iglesia, estar agradecidos con el Señor, porque hemos recibido las riquezas de su gracia. Hemos sido habilitados por Dios con dones para poder edificar su iglesia. También vimos que solamente por esa gracia Dios nos ha asegurado que vamos a estar un día sin culpa en el día del Señor, sin mancha delante de Él, justificados, declarados justos, solo por su fidelidad y porque nos ha llamado ¿a qué? A esta participación común. Y parte de ser llamados a una participación común exige que si estamos bajo el señorío de Cristo en esa participación, la iglesia entienda la necesidad de la unidad a partir del señorío de Cristo. Y con ese preámbulo vamos a ver nuestro primer punto, porque si hay una súplica para que haya unidad en la iglesia, entonces nosotros tenemos que responder estando enteramente unidos por el señorío de Cristo en un mismo sentir. Vean conmigo versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y ahora lo que Pablo empieza a hacer es a darnos a conocer su primera preocupación para la iglesia de Corinto. Y lo que es evidente a la luz de lo que Pablo está diciendo es que hay una carencia de unidad en la iglesia. Hay división, hay conflicto en la iglesia. Y Pablo obviamente está preocupado por esta situación. Pablo no está preocupado antojadizamente. No es sobre la base de lo que él cree que la iglesia debería hacer, sino que Pablo ve que la iglesia de Dios tiene una nueva condición, que tiene un nuevo llamado, tiene una nueva realidad. Ve que la iglesia de Dios ha sido alcanzada por gracia, enriquecida por gracia. Ve que la iglesia de Dios ha sido llamada a una común participación bajo el señorío de Cristo, y dice el único resultado de esas cosas es que la iglesia tiene que estar unida. No debería haber un resultado distinto bajo el entendimiento de esto que venimos progresando en el capítulo 1 desde la primera enseñanza. ¿Cuál es la situación? Vemos en versículo 11 que Pablo fue informado por los hermanos de Cloé. Y estos hermanos de Cloé van a Pablo y le dan a conocer lo que está aconteciendo en la iglesia. Le dan a conocer su preocupación como hermanos de las divisiones que están habiendo en Corinto. Y obviamente Pablo escucha, porque probablemente esos hermanos de Cloé son personas de confianza de Pablo. Y obviamente Pablo toma este testimonio como cierto y se dispone a exhortar a la iglesia por medio de una carta. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los hermanos de Cloé? Y hay diferentes teorías de quiénes podrían ser. La que parece más aceptada, pero que tampoco podemos comprobar, es que Cloé era una mujer que era comerciante. No se sabe si era creyente o no, pero lo que se sabe es que Cloé tenía a cargo probablemente empleados o esclavos que iban en nombre de ella a comerciar entre Éfeso y Corinto. Y es la razón por la que cuando Pablo está en Éfeso recibe el informe de los de Cloé, que probablemente viajaron desde Corinto, que probablemente pertenecían a la iglesia de Corinto y que estaban viviendo en carne propia esa división. Pero como les digo, no es certero que sea así. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Que los corintios, que sí sabían quiénes eran los de Cloé, cuando escuchan que Pablo les dice, cuando les leen la carta y escuchan que los de Cloé informaron a Pablo, eso es una evidencia así totalmente veraz de ¿qué? De que esto no era un cuento, de que esto no era un chisme,
de que esto era algo que Pablo podía constatar por el testimonio de estas personas que estaban llevando el informe. Y para efectos nuestros eso es lo que nos interesa reafirmar. Pablo no está hablando con base en un chisme, Pablo está ahora hablándole a los corintios con base en un informe de personas en las que él puede confiar. Y eso es precioso. Y más adelante vamos a buscar una aplicación en eso también para nosotros. La siguiente pregunta que le haríamos al texto es, ¿por qué es que estas personas están divididas? ¿Por qué están discutiendo, peleando constantemente? Y tal parece que por lo que nos cuenta el versículo, lo que nos cuenta el versículo 12, estas personas se habían identificado con algún líder en particular. Vean que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Y pareciera que ellos toman partido con algún líder particular. Las razones difíciles de saber, y les digo por qué. Primero, la carta no nos da evidencias de que entre Pablo, Apolos y Cefas hayan diferencias doctrinales en su enseñanza. No podemos determinar que estos tres hombres tienen una teología distinta y que es la razón por la que ellos están ahora viendo que se hicieron agrupaciones bajo su nombre. El texto no nos da para poder evidenciar eso. El texto tampoco nos deja suponer o concluir que lo que está pasando es que estos hombres formaron sus agrupaciones y que están trabajando de manera individual. Y en un momento vamos a ver que definitivamente no podemos determinar eso a partir del texto. Lo que podamos decir acerca de agrupaciones que muchos comentaristas se aventuran a afirmarlo, tenemos que decir que son especulaciones porque el texto no nos permite verlo. Lo que sí podemos decir es que estos tres hombres que se mencionan eran realmente maestros prominentes de su época de la iglesia primitiva. Tanto Pablo como Apolos, como Cefas, que obviamente es Pedro. Cefas es un nombre en arameo. Y estos sí eran hombres prominentes en cuanto a la enseñanza, en cuanto al mensaje que Cristo les había delegado. Y lo más probable que pueda estar pasando en Corinto en este momento es que empezó a darse como algo común en su sociedad, un culto a la personalidad. Entonces la gente se sentía identificada con uno de estos líderes y empezaban a ponerlos en un pedestal que no le pertenecía a ninguno de estos hombres, un pedestal que solo le pertenece a Cristo, como Pablo lo está afirmando en los versículos posteriores que vamos a ver. Pero ellos ahora se sienten identificados, haya sido porque Pablo, Apolos o Cefas le predicaron el evangelio, haya sido porque fueron por ellos bautizados literalmente, haya sido por la razón que haya sido, estos hombres se habían identificado y habían empezado a mostrar un culto. Y obviamente un culto que Dios no había pedido y que ellos tampoco como líderes habían pedido, pero que los corintios estaban diciendo. Ellos no enseñaban cosas distintas, es muy probable que enseñaran de formas distintas. Y recuerden que para los griegos la oratoria era algo realmente relevante y probablemente el tipo de oratoria de uno u otro también los inclinaba a tener eso. Y también sabemos en la antigüedad que era muy común que la persona que discipulaba o evangelizaba al nuevo creyente, obviamente tenía una adherencia especial, había un cariño y un afecto especial hacia este líder porque fue el que guió a estas personas a Cristo. Y podría ser en toda esta gama de situaciones que podríamos estar pensando en por qué estas personas están teniendo cultos a la personalidad o favoritismos hacia los liderazgos. Ahora, hablemos un poquito de estos hombres para tratar de entender por qué podían poner un culto a su personalidad. Pablo. El texto obviamente nos cuenta que Pablo funda la iglesia, predica el evangelio en Corinto. El texto también nos da a conocer que Pablo había bautizado a algunos de ellos que probablemente se identificaban de una mayor forma con Pablo por haberlos bautizado en agua. Y del apóstol habrá mucho que decir cuando sigamos estudiando la carta. De Apolo sabemos por Hechos 18:24 que era un hombre de palabras elocuentes. Cuando él se encuentra en Éfeso,
es tomado por Aquila y Priscila, y esta pareja, este matrimonio, empiezan a explicarle de una mejor forma el Evangelio de Cristo. Y apoyado por ellos, él viaja a Corinto, a Acaya. Y en Acaya este hombre empieza a debatir con judíos de la sinagoga, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Y el texto dice que tenía una elocuencia prominente, pero obviamente centrada en la Escritura. Y de Cefas o Pedro, ¿qué más decir? Que también era un líder prominente, uno de los 12, probablemente el más prominente de los que trabajaban entre los judíos. Y un hombre que también tenía una admiración y un respeto por parte de la iglesia primitiva. Y son razones que nos permiten ver que tal vez estas personas tenían alguna especie de favoritismo por ellos. Ahora, en el caso de Cefas, en el capítulo 9, versículo 5 de Corintios, Pablo va a decir que Cefas viaja con su esposa y hace una pregunta a los corintios dando a entender que Cefas viaja con su esposa. Algunos suponen que Pedro estuvo en Corinto por esa declaración de Pablo, porque se da por sentado que los corintios entendieron. Pero no es suficiente como para concluir que realmente estuvo en Corintio. Lo que sí sabemos es que de alguna forma sabían algo de la vida del apóstol. Y yo sé que todo esto es contexto y es una explicación amplia, pero es importante ver los detalles del texto, que nos ayuden a entenderlo en su contexto y por qué es que entonces Pablo está ahora hablando de esta forma a los corintios. Y el último grupo dice, yo de Cristo. Y ahora lo que parece ser, por lo que Pablo va a decir a continuación, es que está haciendo uso de la ironía. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿es en serio, Corintios? O sea, ¿es en serio que ustedes se toman la atribución de atribuir a Cristo a una pequeña parte de ustedes, cuando claramente todos ustedes son de Cristo? ¿Es en serio que ahora van a decir que solo algunos son de Cristo? ¿Sobre la base de qué sabemos que puede ser ironía? Versículo 13, ¿está Cristo dividido? Y la respuesta a esa pregunta retórica es no, no está dividido. Pero ellos probablemente habían llegado a pensar que un grupo de ellos solo se puede identificar con él, cuando en capítulo 3, versículo 23, Pablo le va a decir a todos los corintios que todos son de Cristo, y no solo algunos. Todos como iglesia son de Cristo y no solamente algunos. Y todo ese preámbulo para decir que entonces Pablo comienza en el versículo 10 diciendo, hermanos, les ruego. Y ahora este hombre hace una súplica, hace una exhortación, llama la atención de los corintios. ¿Para qué? Para que dejen de lado las divisiones. Es un ruego que tiene el apóstol y vean que les llama hermanos. Es un ruego amoroso. No es un regaño ahí al costo que sea, no. Pablo es consciente que estos son sus hermanos y que tiene que hablarles de esta forma. Y lo que les va a pedir es que ellos piensen una misma cosa, que se pongan de acuerdo. En Reina Valera dice, hablen una misma cosa. Con la idea de que si hay división es porque ellos no están poniéndose de acuerdo, porque no están diciendo lo mismo acerca de la realidad que conocen. Y hay una invitación directa para que empiecen ¿a qué? A participar de esta unidad. Y obviamente para poder hablar una misma cosa, ponerse de acuerdo, ¿qué necesitan? Limar las asperezas. Necesitan dejar de lado lo que no es importante y que los está distrayendo de lo que verdaderamente es importante. Algo que es importante notar es que aunque los corintios están divididos en pensamiento, hermanos, ellos están juntos. Vean que Pablo no está diciendo, bueno, como hay 4 agrupaciones, divídanse, hagan 4 iglesias, para que entonces estén en completa unidad cada grupo lo que piensa. No, Pablo está diciendo, pónganse de acuerdo. Muy distinto a lo que pasa en nuestra época dentro de las iglesias. Porque Pablo está diciendo, el cuerpo no se tiene que dividir. Pero hoy en día la realidad es que con mucha facilidad nos dividimos del cuerpo local al que pertenecemos cuando no nos gusta algo, cuando escuchamos algo que no nos gusta,
y vamos a buscar un lugar que se parezca más a nosotros. Y ya de ahí, de entrada, estamos viendo que Pablo tenía un sentir distinto. Él no quería una iglesia dividida. No quería grupos por afinidad. Él quería gente que estuviera en común acuerdo con su Señor, por el señorío de su Señor. Cuando Pablo dice que tengan una misma mente, en Reina Valera, en Nueva Biblia de las Américas, dice tengan un mismo sentir. Piensen una misma cosa, sean de una misma opinión, o sea, sean de un mismo parecer. Pablo está llamando la atención de estos hombres para que dejen de lado sus diferencias y pongan en algo objetivo el común acuerdo que necesitan encontrar para seguir caminando juntos. Porque obviamente lo que están haciendo, dividiéndose, no está sobre una base objetiva, no fue lo que los mandó a hacer Cristo. La base objetiva es la palabra predicada por Pablo, el Evangelio, con el señorío de Cristo en el centro para que ellos permanezcan unidos. Una de las cosas que más adelante Pablo va a decir en capítulo 2, versículo 16, es que él y los corintios tienen la mente de Cristo. Y lo que Pablo obviamente va a decir a partir de que tienen la mente de Cristo es que hay una evidencia de que sí pueden tener una misma forma de pensar y una misma forma de ver las cosas a la luz del propósito de Dios. Ojo, no que tienen personalidades idénticas, no que son personas idénticas, pero que a la luz de lo que Dios revela y lo que Dios dice, sí pueden tener unidad. No es que se comportan como robots haciendo todo lo mismo porque son distintos en personalidad, pero sí tienen una unidad doctrinal, sí tienen una unidad en donde pueden perseverar bajo el señorío de Cristo. La forma en que podemos ilustrar esto es que pensar en un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una cabeza, ¿cierto? Que dicho que dijeron que sí. Si el cuerpo tiene una sola cabeza y obviamente una sola cabeza da órdenes, si la mente dice va para allá, ¿hay una parte del cuerpo que puede ir en dirección contraria? No. Todo el cuerpo unido se tiene que mover en la misma dirección. Yo puedo extender este brazo en rebelión para atrás, pero igual va a caminar en la misma dirección. El cuerpo unido camina en la misma dirección. Y creo que en este caso, nosotros como iglesia tenemos que entender exactamente lo mismo. Bajo el señorío de Cristo, hermanos, nosotros somos un cuerpo. Bajo el señorío de Cristo, tenemos un mismo sentir con el cual identificarnos a la luz de la Escritura. Bajo el señorío de Cristo, tenemos que preservar la unidad porque Cristo no está dividido, Cristo está unido y tiene un solo cuerpo, no tiene dos, no tiene tres, tiene uno. Y nosotros tenemos que entender que si Cristo es la cabeza, si Cristo es el Señor, entonces el cuerpo, si Dios dice que este cuerpo tiene que estar unido, el cuerpo tiene que permanecer unido. Y tenemos que hacer literalmente hasta donde nos sea posible para mantener la unidad. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, en primer lugar, cuidado con el culto a la personalidad, iglesia. Creo que es la primera advertencia evidente que vemos en la carta. Nosotros como iglesia hemos sido bendecidos por Dios con dones y talentos. Hay personas aquí que Dios ha dotado para edificar su iglesia y gloria a Dios por eso. Es más, todos han sido dotados para edificar la iglesia. Un error que podríamos empezar a cometer es empezar a identificarnos más con un líder y tomar partido por él. Y empezar a decir, a mí me gusta cuando enseña fulano, pero cuando enseña sutano, mejor no voy porque no me gusta. Y podríamos empezar a tomar un culto a la personalidad pensando que unos son mejores de otros cuando todos han sido puestos para la edificación. Y tenemos que tener cuidado con el culto a la personalidad. El único que tiene que estar puesto en un pedestal en la iglesia se llama Jesucristo. Ningún hombre, ninguna mujer tiene que ocupar el lugar que le pertenece a Cristo porque solo Él es Señor. Y tenemos que tener cuidado con eso como iglesia. Tenemos que tener cuidado también de causar divisiones por preferencias personales. Otra forma de tomar partido podría ser que empecemos un día a decir,
Es que no me gusta la música, cuando siempre hemos sabido que se hace así. Es que no me gusta el orden del culto, cuando desde el principio saben que se hace así. Y podríamos empezar a esparcir eso entre otros y cuchichear con otros al punto que empezamos a causar división. Y ahora hay dos bandos. Unos quieren hacer las cosas así y unos quieren hacer las cosas así, porque nunca se acercaron al liderazgo a preguntar por qué se hacía así y si se podía hacer diferente. Quebramos la unidad por nuestros gustos y preferencias. También tenemos que tener cuidado de buscar la unidad al costo que sea. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La verdad no se negocia. Nosotros como iglesia no buscamos unidad a costa de la verdad. El día que digamos, no, pero bueno, permanezcamos unidos en amor porque eso es lo que Dios desea, y desechemos la verdad, literalmente lo que estamos haciendo es pragmáticos, haciendo las cosas que funcionen a nuestra manera, rechazando la verdad de Dios. Y eso sería un grave error si un día lo cometiéramos, porque al rechazar la verdad, rechazamos el señorío de Cristo, automáticamente. Y no podemos hacer eso. No podemos ir en contra de la verdad de Dios revelada en la Escritura. Otra de las formas que creo que podemos aplicar este texto es imitando el ejemplo de los hermanos de Cloé. Hoy en día en nuestra sociedad dirían, ¿qué Cloé más Apos? ¿Cierto? Sí, fueron a decirle a Pablo lo que estaban haciendo los corintios. No, ¿qué Cloé más amorosos? Porque estos hombres no fueron a Pablo por chisme. Estas personas fueron a Pablo porque estaban viendo un problema que no estaba logrando solucionarse en el seno de la iglesia, y van a su fundador y apóstol y le comentan la situación para que en el nombre de Cristo exhorte a la iglesia. Y deberíamos imitar el ejemplo de Cloé en eso. Nosotros como iglesia tenemos un compromiso relacional con la resolución de conflictos. Y parte de lo que esperamos como miembros los unos con los otros es que si un día hay un conflicto, ¿qué podamos hacer? Resolverlo. Y si por alguna razón las dos partes que están en conflicto no están resolviendo el conflicto, ustedes pueden acudir a los ancianos para que entonces también podamos involucrarnos, y si es necesario empezar un proceso de disciplina informal, como también está estipulado en la membresía, porque obviamente está estipulado en la membresía porque es lo que vemos en la Escritura con claridad. Y son las formas en que podemos imitar y podemos aplicar el ejemplo de los de Cloé. No vamos a chismear. Primero hablamos con las personas, no hablamos de las personas. Si las personas no reaccionan, abrimos el círculo y buscamos cómo puede haber una resolución de conflicto sana para la gloria de Dios. Y lo que creo que también podemos aplicar es que tenemos que comprometernos a hacer una iglesia de un mismo sentir a la luz de la palabra de Dios. Vean, todos en este salón tenemos personalidades distintas, gustos distintos, actitudes distintas muchas veces, pero lo que sí podemos estar seguros es que aquí hay objetividad y tenemos que cuidarnos de mantener la doctrina, la sana doctrina, en un lugar donde todos la podamos no solamente confesar, sino donde la podamos practicar. Eso es importante. Porque si nosotros no preservamos la unidad a la luz de algo objetivo, cualquier cosa va a ser causa de división. Y eso sería un problema para nosotros. Lo que podemos concluir en este punto es que si Cristo es el Señor de la iglesia tiene que estar unida. Si Cristo tiene el señorío, hermanos, en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, la iglesia no tiene que experimentar división. Puede experimentar conflicto, sí, pero no una división. Si realmente Cristo es el que está señoreando y está gobernando nuestros corazones. Y ese es el primer punto, estar enteramente unidos por el señorío de Cristo en un mismo sentir. El segundo punto es poniendo a Cristo en el centro. Y eso se traduce automáticamente no a los líderes. Vean versículo 13. Les dice Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y ahora lo que estamos viendo es que aunque
se supone que todos saben que pertenecen a Cristo y que son de Cristo, estos hombres, Pablo se pone como ejemplo para ejemplificar el favoritismo que presentan hacia el liderazgo. Y entonces Pablo lo que dice es, ¿está dividido Cristo? Hace 3 preguntas retóricas. La primera, ¿está dividido Cristo? La respuesta es no. Cristo, hermanos, como vimos con la ilustración del cuerpo, no es la cabeza de una facción dentro de la iglesia. Cristo es la cabeza de su iglesia, de toda su iglesia. Él no está dividido entre sí. Cuando dice Colosenses 1:18 que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él en todo tiene la preeminencia, es porque es así. Él no solo es cabeza, sino que es Señor, y por eso está por encima de todos, porque tiene preeminencia sobre su iglesia. No está dividido Cristo. Lo segundo que Pablo señala es que, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Y la respuesta también es claramente no. Y esta referencia de la crucifixión, hermano, lo que demuestra no solamente es lo absurdo de pensar que Pablo fue crucificado por ellos, sino también lo pecaminoso de atreverse a poner lealtad en un líder humano, una lealtad que solo se debe a Cristo. Cuando hablamos de la crucifixión, estamos hablando no solamente del sacrificio de Cristo que hizo posible nuestra redención, nuestra justificación. Estamos hablando del sacrificio que también ahora nos hace ver con claridad su señorío sobre nuestras vidas. Y Pablo una vez más está diciendo, tienen que poner a Cristo en el centro. No es Pablo, no es Apolo, no es Cefas, es Cristo el que fue crucificado. Y le deben lealtad a Él. Tienen que ponerlo en el centro. Tienen que poner su mirada en Él. La tercera pregunta retórica que Pablo hace es, ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta también es no. Porque el bautismo no es en nombre de Pablo. Y Pablo obviamente dice que fueron bautizados en el nombre de Cristo, porque Pablo no está haciendo referencia necesariamente a la fórmula bautismal de Mateo 28, sino que Pablo lo que está resaltando que es el señorío de Cristo. Quiere dejarles claro que es en el nombre de Cristo que ellos son bautizados, porque es bajo el señorío de Cristo que están sus vidas ahora. Y les deja claro que eso es lo que ellos tienen que entender. No tiene relevancia quién bautice. No importa quién haya sido el que los bautizó. Lo que tiene relevancia es en el nombre que fueron bautizados. Y desde ese punto de vista, Pablo se los quiere dejar claro también a los corintios. Por eso es que Pablo agradece en los versículos siguientes que bautizó a pocos. ¿Para qué? Para que nadie se jacte de una identificación con el apóstol Pablo. Para que nadie diga entonces yo soy de Pablo porque Pablo me bautizó. Ahora, él sí menciona a por lo menos 3 personas que bautizó. Habla de Crispo. No lo vamos a leer, pero en Hechos capítulo 18, versículo 8 se menciona a Crispo como uno de los líderes de la sinagoga de Corinto que se convirtió con toda su casa. Y entonces es muy probable que sea el mismo Crispo y que haya sido bautizado por Pablo. También menciona a Gallo, que aparece en Romanos 16, 23. Y es muy probable que si Pablo escribió la carta de Romanos desde Corinto, entonces sea este mismo Gallo, que era un hombre que tenía recursos no solamente para cuidar de Pablo, sino también para recibir a toda la iglesia en su casa. Y en Romanos 16, 23, así es como lo describe. Y en capítulo 16, versículo 15, menciona a los de la casa de Estéfanas, que probablemente Estéfanas era uno de los líderes de la iglesia de Corinto, porque Pablo le pide a los corintios que por favor le den respeto a Estéfanas, probablemente porque tenía una posición de liderazgo. Y cuando Pablo dice que él no bautizó a muchos, Pablo no está despreciando la identificación o la ordenanza del bautismo. Pablo lo que está enfatizando es que él fue enviado a predicar el evangelio. El bautismo es importante, dice Pablo, pero no es lo que a mí se me encomendó principalmente. Y otros lo podrían hacer. Y es algo que obviamente hay que dejar claro porque
la forma en que los nuevos creyentes se insertaban a la iglesia, en la iglesia primitiva, era por medio de ¿qué? Del bautismo. Se arrepentían, creían, eran bautizados y eran insertados a la iglesia como parte de su membresía. Saben, en algunos departamentos de producción industrial es común que en un mismo turno hayan 2, 3 jefes con la misma autoridad, con las mismas funciones. Entonces lo que pasa es que los operarios, muy común es que tomen partido por uno de los jefes, por la personalidad, porque le hablan menos feo, porque, qué sé yo, por la razón que sea. Entonces, estos departamentos constantemente tienen conflictos entre los operarios porque no quieren ser liderados por un jefe, quieren que les pongan a la par el otro y obviamente ellos están rotando entre las estaciones de producción. Y es un caos a veces. Recursos humanos tienen que trabajar duro en las empresas de producción. Saben, la iglesia no funciona así. La iglesia no tiene 3 ni 2 cabezas, la iglesia tiene una cabeza y por eso es que Cristo tiene que estar en el centro. Si Cristo no está en el centro, hermanos, definitivamente la iglesia va a estar dividida. No podemos esperar un resultado distinto. ¿Cómo aplicamos esto? Saben, es muy fácil olvidar que Cristo es Señor cuando Dios le provee a la iglesia personas dotadas para dirigirla. Y de repente nos vemos poniendo nuestra mirada en los hombres, en los líderes, en los pastores, en los consejeros. Nos vemos poniendo la mirada en ellos, poniéndolos en el centro de nuestras vidas, desplazando a Cristo de la posición que solo Él puede tener. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no quitar a Cristo del centro. A veces nos enorgullecemos porque conocemos a alguien demasiado importante en la farándula cristiana, llaman ahora. Y creemos que entonces, como yo soy amigo de esta persona, entonces, wow, qué chiva, qué importante, yo sigo a esta persona. Pero esa persona no es Cristo. No tiene que estar en el centro. Cuidado con el orgullo de poner a personas. Pablo decía en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo, siendo Pablo, no quería gloriarse si no era en la cruz de Jesucristo. Saben, como creyentes somos llamados a atraer personas a Cristo predicando el mensaje del Evangelio y no atrayéndolas hacia nosotros. El día que ustedes empiecen a ver que el liderazgo de esta iglesia los hace pastor dependientes y que ustedes para todo tienen que consultar al liderazgo, hermanos, es momento de advertir. Es momento de hacer uso de la membresía y decir, un momento, creo que estamos pasando una raya aquí. Porque ¿dónde está el señorío de Cristo? Y tenemos que estar alerta porque no estamos exentos a que estas cosas nos pasen. ¿Saben? Cuando Cristo no es el centro, hermanos, resolver conflictos no es tan sencillo. Podría haber un conflicto entre 2 hermanos y nosotros como liderazgo, ustedes como hermanos en la fe, animar a estos hermanos a reconciliarse y podría salir de sus bocas un perdón. Pero si Cristo no es el centro de ese corazón, ¿sabe qué va a pasar? Ese perdón no va realmente, no solo no va a ser sincero, no va a producir ningún efecto, porque va a seguir causando división. Si Cristo no es el centro, esta persona, tarde que temprano, va a volver a tener otro conflicto, porque no está bajo el señorío de Cristo, está bajo cualquier otra cosa que no es el mensaje del Evangelio. ¿Saben? Cuando 2 personas se disculpan y buscan arreglar las cosas, tienen que hacerlo a la luz del Evangelio, de un entendimiento correcto del Evangelio. No es simplemente una confesión de los labios para afuera, tiene que haber un entendimiento correcto de que si yo creo el Evangelio, Cristo es Señor, y si Cristo es Señor, la unidad es importante. Si la unidad es importante, el perdón debe ser practicado, y debe ser practicado con sinceridad, y tiene que ser buscado en todo tiempo. Y no solamente decirlo de los labios para afuera. El Cristo crucificado, hermanos, no solo tiene que ser el centro de la resolución de conflictos,
tiene que ser el centro de todo lo que hacemos, nuestra predicación, nuestro servicio a Él. El Cristo crucificado tiene que ser el centro de nuestras vidas individualmente también, porque si no, obviamente no se va a manifestar a nivel de iglesia, y obviamente no es lo que queremos. Y en tercer lugar, ya vimos, tenemos que estar unidos, enteramente unidos, bajo el señorío de Cristo en un mismo sentir. Ya vimos que tenemos que poner a Cristo en el centro, Él tiene que ser el centro, no el liderazgo. Y tercer lugar, tenemos que estar recordando el poder de su evangelio. Pablo dice en versículo 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo nos deja claro algo que él tenía bien claro, y es que su llamado era ¿qué? A predicar el evangelio. Ese era el llamado del apóstol Pablo. Ahora, el punto de Pablo, hermanos, es que él es llamado a predicar un evangelio no con palabras elocuentes, no con palabras de sabiduría humana, dice Reina Valera. ¿Qué significa esto? Recordemos que en el contexto los corintios apreciaban mucho la retórica. Una buena retórica necesariamente tenía que implicar una explicación filosófica de los argumentos que la persona estaba desarrollando para que sus oyentes fueran convencidos. Y Pablo lo que está diciendo es, Dios me envió a predicar el evangelio. Voy a leer textual, vea que dice, sino a predicar el evangelio, y vea lo que dice, no con palabras elocuentes. Pablo está reconociendo que Dios no solo lo envió a predicar, sino que lo envió a predicar no con palabras. Eso modifica la predicación. Entonces, Dios no solo le está dando el mensaje que tiene que dar, le está dando la forma que tiene que dar. Vea que no dice que es la forma que más le gustaba a Pablo. Pablo no está diciendo, a mí no me gusta la retórica, no quiero hablar con palabras elocuentes. Pablo está diciendo que Dios lo mandó a hablar no con palabras elocuentes. Y eso cambia las cosas. Porque él no necesita adornar con argumentos filosóficos y con persuasión a personas de un mensaje que ya de por sí socialmente iba a ser rechazado. Recuerden que en este mundo romano la cruz era una vergüenza, hermanos. Decirle a alguien que tenía que creer en un Señor crucificado era una afrenta contra esa persona, era un símbolo de debilidad. La cruz estaba destinada para los peores criminales. Ya decirle a un griego que su Señor, que le iba a salvar, era un hombre crucificado, ya comenzaron mal con el mensaje. ¿Qué iba a convencer nada ese mensaje a un griego por sí mismo? Y Pablo lo que está diciendo es, sí, el mensaje tiene que mantenerse íntegro, tiene que mantenerse puro. Este mensaje no es un producto que se le tiene que vender a las personas de la mejor forma. Este mensaje tiene que mantener su esencia, porque el mensaje tiene poder. El mismo Pablo en Romanos 1:16 va a decir, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es poder de Dios? El evangelio. No el mensajero, no la forma en que el mensajero expone el mensaje, es el evangelio el que es poder de Dios. Y por eso es que nosotros como iglesia tenemos que recordar el poder del evangelio. Pablo no nos está diciendo que vayamos a predicar, él dice que él fue enviado a predicar. Nosotros sabemos que es una implicación para nosotros también, pero lo recordamos ¿por qué? Porque al recordar el poder del evangelio, hermanos, al recordar que fuimos salvos por gracia, que fuimos enriquecidos por gracia, eso nos recuerda que podemos mantener la unidad. ¿Por qué? Por gracia también. Por el poder del evangelio. No por lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo, por lo que su evangelio hizo, por lo que las buenas nuevas hicieron en nuestro corazón. Y tenemos que estarlo recordando una y otra vez, porque si no pasamos recordando el evangelio, cuando venga la división, cuando venga el conflicto, hermanos, no vamos a saber manejar las cosas y probablemente terminemos en una división no deseada para Cristo, y estoy seguro que no deseada para ninguno de nosotros en este salón también. Vean que Pablo dice para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que está diciendo es que la
que el mensaje no sea desprovisto de significado. Que este mensaje por la elocuencia no pierda la esencia de lo que realmente es. Un mensaje de salvación que está fundamentado en la cruz de Cristo. Y en capítulo 9 y capítulo 15, Pablo va a ampliar el evangelio y cuando lleguemos ahí, vamos a verlo un poquito más para esa ocasión. Y es por eso, hermanos, que esto nos deja expectantes para el versículo 18. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra de la cruz, ¿qué hace? Cambiar a las personas porque tiene poder en sí misma, no en sus mensajeros. Y gloria a Dios por eso. Una ilustración imperfecta es que, imagínese que usted tiene un padecimiento realmente crónico. Y llega una persona y sin decirle nada, le pone en la mano una pastilla sin blister, sin envoltura, sin nada. Una pastilla bien, así como bien corrientona y le dice, tomes esto, se le va a quitar todo. Y usted se queda viendo la pastilla diciendo, pastilla sin envoltorio, no sé si me la quiero tomar. Dudosa procedencia. Pero la persona le garantizó que esto iba a acabar con su mayor problema. La pregunta es si la tomaríamos. Porque no viene envuelta en una caja con una gran presentación y con una gran explicación de cómo esto va a hacer maravillas en su cuerpo. Y parecido es el evangelio. Viene sin envoltura, hermanos. Viene directo, dado como la solución para el mayor problema del ser humano. No viene envuelto en la mejor caja. Y usted y yo podríamos decir, no, claro que sí, el evangelio es precioso, sí, porque crecimos en un contexto cristianizado. Para nosotros es común escuchar el mensaje de la cruz, pero póngase en los zapatos de un corinto. Ahora póngase en los zapatos de un tribal o de un musulmán que nunca ha escuchado el mensaje de Cristo. No lo reciben igual. No es lo mismo, no se escucha igual. Pero ¿sabe qué sí es igual? Que el evangelio tiene poder. Y poder para transformar. Y tenemos que recordar constantemente esto si queremos mantener la unidad cuando venga el conflicto. ¿Cómo aplicamos esto? Estamos como iglesia verdaderamente convencidos de que es la palabra de Dios, que es el evangelio lo que tiene poder, hermanos. Estamos realmente convencidos de que este mensaje no depende de quién lo exponga, sino de que se exponga con fidelidad. No necesitamos hombres elocuentes aquí al frente, necesitamos hombres fieles a la Escritura, hombres temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que caminen en santidad. Necesitamos hombres que atiendan el llamado, no que lleven cursos de oratoria para poder llamar la atención de las masas, sino para que puedan predicar el mensaje del evangelio con fidelidad para mantener una iglesia unida para la gloria de Dios. Y ver día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, corazones transformados por la efectividad del evangelio y no por la efectividad de nuestras palabras. Saben, como sociedad no escapamos de querer escuchar a personas elocuentes. Y creo que Dios ha dotado personas con elocuencia como Apolos. Tenía una elocuencia natural. Pero el hecho de que algunos sean dotados con esa elocuencia no quiere decir que entonces todos deberían ser dotados con esa elocuencia. Una forma en la que podríamos empezar a dividir la iglesia es dejando de lado que es el evangelio lo que tiene poder y empezando a exigir un pragmatismo de que se practiquen cosas de cierta manera para que entonces se haga más atractiva la iglesia para las personas. Yo voy a decir esto con mucho cuidado, pero yo estoy seguro que más de uno de ustedes sentado en esa silla y el liderazgo de esta iglesia, sabemos cómo pragmáticamente llenar todas las sillas de esta iglesia y tener que poner más.
Es facilito. Nada más hay que hacer unos 3, 4 cambiecitos en la forma que hacemos unas cosas y esto se llena. Pragmatismo religioso. Estamos dispuestos a sacrificar lo que glorifica a Dios, la forma de adoración que Dios espera, el mensaje del evangelio puro, para que parezcamos una iglesia exitosa con personas que puedan con elocuencia llamar a las masas y sentarlas y entretenerlas por 1 hora y media en este lugar. Y esa no es la iglesia que Dios nos llamó a hacer, y por la gracia de Dios hasta hoy no es la iglesia que el liderazgo quiere tampoco liderar. Y el día que empecemos a practicar un pragmatismo religioso, hermanos, donde empezamos a proponer a hacer lo que a la gente le gusta y no lo que Dios espera de nosotros como iglesia, ese día ustedes van a empezar a ser testigos de una división, pero bien compleja. Yo vengo de contextos donde en medio de servicio, personas me dijeron en la cara, yo con usted no vuelvo a servir en ningún ministerio. Y se quedó ahí eso así. Nadie dijo que estaba mal, y dicho y hecho, nunca más se sirvió en un mismo ministerio. División dentro de la iglesia. Pero todos los domingos nos dábamos un abrazo. Pragmatismo. Si le funciona a la persona, hagámoslo así. Y no, la iglesia no es llamada a vivir pragmáticamente, la iglesia es llamada a vivir objetivamente a la luz de los mandatos que Dios da en su palabra. Y quiera el Señor que queramos atender ese llamado, hermanos, que queramos atender ese ruego, esa súplica que el Señor nos hace como iglesia a permanecer unidos. En pantalla están los 3 puntos principales. Estemos enteramente unidos por el señorío de nuestro Señor Jesucristo, teniendo un mismo sentir. El segundo es poniendo a Cristo en el centro, no poniendo a los líderes, no poniendo a las personas de la iglesia. Y el tercero es recordando constantemente el poder del evangelio, porque es por el evangelio que es posible la unidad. Si el evangelio no está en el centro, si no se predica tal cual es, la unidad no es posible. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por recordarnos tu deseo de mantener una iglesia unida y la necesidad de que tú seas Señor en nuestros corazones para que permanezca unida. Gracias porque solo tú eres preeminente, solo tú estás en el centro, porque tú fuiste quien moriste en la cruz. Tú fuiste, Padre Celestial, quien derramó su sangre por nosotros. Tú eres quien hizo posible la redención, la santificación. Tú eres quien hizo posible todo para que nosotros podamos hoy, Señor, ser santificados en tu gracia. Padre, ayúdanos a recordar y a vivir constantemente el evangelio, a no propiciar la división entre hermanos. Que cuando haya un conflicto seamos diligentes y lo atendamos en la inmediatez, siguiendo la instrucción de tu palabra. Padre, guárdanos como iglesia de la división doctrinal, de la división en la práctica, de lo que vivimos a la luz de tu palabra. Guárdanos, Señor, de tener una doble vida, de vivir en hipocresía. Y por favor, Señor, que cada uno de nosotros pueda hacer realmente este compromiso de mantener la unidad, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.